Hola, yo soy la doctora Ivana de Aguiar y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los puntos más importantes de la nutrición en gatos hospitalizados. Para iniciar debemos consultarnos o debemos preguntarnos a nosotros mismos cuáles son los signos más comunes cuando un gatito nos llega a consulta, cuando está enfermo por cualquier motivo, no importa la enfermedad que vayamos a mencionar, puede ser una pancreatitis, puede ser una lipidosis, puede ser una gastroenteritis. Uno de los signos más comunes que vamos a notar es la anorexia, los vómitos. Y si tenemos tutores que son muy cercanos a su gato o que son muy detallistas, van a notar cambios en su rutina. Usualmente cuando el gato se enferma, lo primero que hace es cambiar la rutina, ya sea que sea un gatito muy amoroso y empieza a aislarse, o viceversa, es un gatito que normalmente no pide contacto físico y usualmente está llamando la atención del tutor, y esto puede indicar que tiene algún signo de malestar. Es fundamental entender que durante la hospitalización debemos manejarlos de forma integral, no solo pensar en qué es lo que le vamos a ofrecer de comer, sino también pensar en que ellos se sientan bien en las instalaciones, es decir, pensar en su parte emocional, dar un manejo médico también a la par y poder investigar cuál es la causa de fondo que está generando ese problema. Recuerden que el gato es muy sensible al estrés y que cuando lo sacamos de casa a una consulta, ya esto genera una alteración en su rutina y si lo vamos a hospitalizar durante días, esto puede empeorar el cuadro. Así que tenemos que plantearnos y colocar en una balanza si realmente el hospitalizarnos va a ser un beneficio o más bien va quizás a jugarnos en contra. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Recordemos también que no solo vamos a tratar los síntomas, que debemos tratar la afección primaria, es decir, si hay una lipidosis de fondo, o sea, debemos indagar para poder llegar al fondo del problema. La mayoría de los gatitos, como mencionamos, van a estar anoréxicos, van a tener inapetencia y no debemos incorporar dietas de entrada, es decir, obligarlos ya sea con jeringa o una alimentación asistida antes de tratar las náuseas, tratar el dolor. Y no olvidar que van a haber muchos factores que pueden generar incomodidad en el gato, es decir, puede venir con dolor, la presencia, por ejemplo, de collares isabelinos los puede estresar mucho más, van a estar deshidratados, pueden tener alteraciones en electrolitos, por ejemplo, y esto se debe corregir antes de empezar con la nutrición oral. Pueden ser gatitos que estén constipados porque estén deshidratados, porque ya el proceso quizás lleva más tiempo de lo que pensamos, y también podemos tener, por ejemplo, a la hora de dar medicaciones vía oral, que al gato le dé asco y esto genere aversión a la comida. Las áreas de hospitalización es fundamental que sean aparte de las de los perros porque esto puede sumar un factor de estrés. Por ejemplo, si tenemos un labrador en la jaula de abajo y a un gato en la jaula de arriba, va a generar movimiento, va a haber jadeo, va a haber ruido, ladridos y olores que van a resultar ofensivos para el gato y lejos de mejorarse podemos empeorar el cuadro clínico. Lo que recomendamos en la actualidad, se pueden, consultar ciertas literaturas, hay medidas específicas para que dentro de la jaula podamos colocar un arenero, podamos tener los platitos de comida y que no estén justo al lado y que el gato se pueda sentir realmente cómodo. Si son gatos, por ejemplo, que son más tímidos, podemos colocar una cobija para que él tenga su momento de privacidad, o si son gatitos que disfrutan del contacto físico, entonces hacer también sesiones de cariñoterapia, como le llamamos en nuestra clínica, que es también chinearlos, darles cariño, acariciarlos para que ellos no se sientan solitos. En cuanto a las amenidades, esto no tiene límite, realmente podemos lucirnos de la forma que queramos, podemos colocar camitas, fundamental el uso de las feromonas, podemos solicitar al propietario que traiga una prenda de ropa que tenga el olor a ellos, ojalá de su persona favorita, y colocarlo en la jaula para que él se sienta en ambiente. En algunas ocasiones he visto que cuando hospitalizan gatos no colocan un arenero y esto es fundamental. Aunque el gato, por ejemplo, tenga una sonda en su uretra porque tiene un problema de obstrucción urinaria, tiene que tener un arenero para que pueda defecar, ya que podemos realizar, por ejemplo, un ingreso a la clínica por una patología específica y puede salir constipado porque no tuvo un arenero para hacer sus necesidades. Los platos, es importante que no sean estos platos plásticos pegados uno al otro, ya que guardan olores, bacterias y contaminan el agua con la comida. Se recomiendan platitos de cerámica, platos de vidrio, para que se mantenga fresca y ojalá que sean anchos, que no sean cerrados porque genera fatiga de los bigotes. Entonces, debemos entender que hay que evaluar el caso de forma integral. Debemos tratar inicialmente dolor y náuseas, evaluar, por ejemplo, si tenemos una buena motilidad gastrointestinal, si el gato no está, por ejemplo, con un hilio paralítico, eso va a hacer que no tenga hambre y que cuando intentemos alimentar el gato incluso vomite.
Como mencionamos anteriormente, corregir la deshidratación, cualquier alteración electrolítica que presentemos y evaluar muy bien el potasio. Por ejemplo, si son gatitos que tienen periodos largos de anorexia, podemos tener ventroflexión del cuello, que esto puede indicar o puede darse cuando hay hipocalemia, o al contrario, cuando tenemos obstrucciones uretrales, el potasio va a estar por el cielo y debemos tener en cuenta para establecer una buena terapia de fluidos. La mayoría de gatitos van a tener deficiencias de vitamina B12 si hay cuadros, por ejemplo, gastrointestinales o si están en periodos de anorexia, y por esto lo ideal sería medirlo y suplementarlo. Algo que pasamos mucho por alto, lastimosamente en los gatos, es el dolor. Sabemos que el gato no lo manifiesta igual que el perro puede llorar, puede renquear, puede hacer, digamos, más evidente el dolor, pero el gato, como es experto en esconder signos de enfermedad, se va a quedar tranquilito, pero algo que los delata es su expresión facial. Acá podemos ver en esta escala, que es la escala de Grimace, es una escala bastante famosa que pueden encontrar en cualquier lugar. Nosotros personalizamos esta para poder explicarles un poquito mejor. Un gatito con dolor ausente, es decir, que no tenga dolor, debe verse así. Su carita debe verse con sus ojos amplios, sus bigotes en posición y sus orejas hacia el frente. Un gatito con dolor moderadamente presente lo vamos a ver así, más achinadito. Vean la posición de los bigotes y las orejas se alejan un poco hacia los lados. Y un gato con mucho dolor, con un dolor muy marcado, lo vamos a ver incluso con ojitos cerrados y las orejas totalmente planas. Debemos reconocer estos signos para poder tratarlos y que el gato solo empiece a comer. Este es un caso que tuvimos de una gatita con pancreatitis. Si ven en la primera foto, la gata está totalmente chinita y conforme van pasando los días su expresión facial va cambiando y por ende arrancó a comer, ya le pudimos dar de alta y enviar a casa, y es una gata que al día de hoy logró recuperarse. Podemos utilizar estimulantes de apetito, pero antes de esto corregimos todo lo que ya mencionamos, ya que si no lo hacemos, los estimulantes de apetito no nos van a hacer magia. Debemos tener también mucho cuidado cuando alimentamos nuevamente después de un periodo de anorexia severo, porque podemos tener un síndrome de realimentación. Esto puede generar signos incluso neurológicos. ¿Qué es lo que recomendamos? No dar no más del 20% de sus requerimientos diarios el primer día. Tenemos fórmulas que nos podemos apoyar, pero también Wasaba nos trae una tabla práctica que nos permite calcularlo de forma muy sencilla. A la hora de alimentar, no vamos a alimentar con un alimento nuevo, por ejemplo, no es lo que queremos, no el que queremos enviar a largo plazo, sino el que ya está comiendo, o dietas nuevas que podemos dar de forma temporal para que el gato no genere aversión a la comida. Y si a pesar de todo esto el gato no come, debemos utilizar las herramientas como la sonda de alimentación. Esto va a variar, depende del tiempo que tenga de anorexia. Tenemos la sonda, por ejemplo, nasoesofágica, que esta nos permite tener un acceso rápido en cuanto a sus ventajas. Es fácil de colocar, no siempre va a necesitar una sedación, por ejemplo, y el objetivo principal es dar dietas líquidas, que esto pasa a ser una de las desventajas porque la mayoría de dietas líquidas no suplen los requerimientos nutricionales que el gato necesita, pero puede ser una opción temporal que nos ayude para que el gatito arranque a comer. En cuanto a las desventajas, no podemos dejarla mucho tiempo, tenemos que colocar un collar isabelino, que sabemos que eso ya genera estrés, entre otras que podemos encontrar. No se recomienda utilizar si hay algún trauma facial o un trauma en la nariz, ya que necesitamos la fosa nasal para poder pasar la sonda. En cuanto a la esofagostomía, que es la más común, es la que más usamos, dentro de sus ventajas sí nos permite dar medicación, sí nos permite dar dietas un poquito más espesas y las podemos dejar a largo plazo. El gato la tolera bastante bien. Pero como no todo es perfecto, también tenemos desventajas. Por ejemplo, si es un gato que está inestable y no podemos anestesiar, pues no podríamos colocar la sonda. Requiere un poco más de experiencia a la hora de aplicar y podemos tener infecciones en el sitio de colocación. Esa es una de las más comunes. No se recomienda aplicar si es un gato, por ejemplo, que viene inestable y no podemos anestesiar, o si tenemos coagulopatías, porque tenemos que realizar una incisión y eso podría generar una hemorragia. Cuando el gatito arranca a comer es un momento muy emocionante y muy satisfactorio. Sin embargo, no nos podemos emocionar y el primer día que come quitar la sonda. Debemos esperar una semana completa para que el gato se mantenga comiendo y posteriormente quitar la sonda. Finalmente, de vuelta a casa, es importante que demos todo
Ojalá por escrito todas las indicaciones de cómo se debe seguir alimentando el gato en casa. Recuerden que tenemos tutores muy comprometidos, por ejemplo, como esta pacientita que se llama Pantufla. Esta gráfica que ven acá es hecha por su dueña, a mano, bueno, en computadora, pero manualmente, y es una gatita que tuvo un linfoma en su piel y ella fue registrando su tutora los hemogramas semana a semana. Entonces no subestimemos el compromiso que pueden tener los tutores a la hora de alimentar y de cuidar a sus gatitos. Así que en gran resumen, tratemos la causa de fondo, pesar al gatito 2 veces al día, calcular sus kilocalorías, registrar cuánto comió y poner mucha atención a las tacitas de los alimentos. Muchísimas gracias.